A esta hora de la tarde, amigos y amigas, saludamos a Vera Grave en Santa Fe de Bogotá. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente, muchas gracias. Vera Grave Lowenherz es una antropóloga, exmilitante del movimiento 19 de abril M19 y política colombiana, hija de inmigrantes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Viajó a Hamburgo, Alemania, por iniciativa de sus padres, pero decidió volver a Colombia para estudiar en la Universidad del Valle. A los 21 años, junto con Jaime Bate Mancayón, Luis Otero Cifuentes, Afranio Parra Guzmán, Germán Rojas Niño, Iván Marino Ospina, Arjad Artundúaga, Álvaro Fayad, Eddie Armando, Yamel Riaño y María Eugenia Vázquez, ya hacía parte del Grupo Comuneros, núcleo fundador del Movimiento 19 de Abril, en el que militó durante 16 años hasta el proceso de paz de este movimiento en el año 1990. Fue víctima de violencia sexual durante su detención en un depósito del Ejército Nacional y trasladada en 1979 en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá bajo el Estatuto de Seguridad. Después fue nombrada secretaria de Relaciones Internacionales del M19. Es editora de textos pedagógicos producto de esta experiencia. Ha sido docente y especialista en temas de paz y mujer y sobre el conflicto armado interno en Colombia en diversas universidades de nuestro país. Qué interesante, Vera Grave. ¿Qué historia la suya? Sí, un poco revuelta, ¿no? Un poco revuelta. Ahí faltaron los estudios de paz en la Universidad de Granada, la historia. Eso le iba a preguntar, Vera, ¿qué faltó en lo que le conté a los clientes de su vida? ¿Qué faltó? Pues sí, mis estudios creo que esos son, no por los cartones, sino porque de todas maneras, a propósito de la Universidad del Valle, pues es importante, ¿no? Que también me he dedicado como a estudiar temas, estudiar historia, hice un doctorado en paz en la Universidad de Granada y soy egresada también de la Universidad del Valle de estudios políticos y resolución de conflictos, que fue un programa muy interesante que organizó la universidad para validar también la práctica, la vida y la práctica política como parte del conocimiento. Eso creo que es importante. Y lo otro es que llevo más de 20 años dedicada al tema de cultura y pedagogía de paz, es decir, de pensar la paz no solamente como un acuerdo, sino también como la necesidad de transformar nuestra mentalidad y bajarnos de tantas violencias que tenemos como incrustadas en nuestro modo de actuar, en nuestra manera de relacionarnos. Y Vera Grave se encuentra en Santiago de Cali para presentar su libro El silencio del violonchelo, a propósito de la Feria Internacional del Libro Cali 2023. Háblenos de este libro, por favor. Bueno, pues este libro es un libro pequeño, eh, es una reflexión que escribí hace varios años, no es de ahora, es una reflexión que, que me solicitaron dentro de una colección sobre la historia de la vida privada en Colombia. Y es básicamente una reflexión no sobre lo público de la vida guerrillera ni las acciones, sino lo que significa como la vida privada, los valores, la manera de relacionarse, los temas de los afectos, la manera de comportarse, toda esa cuestión del secreto que rodea la vida clandestina, que ayuda, creo, un poco a explicar eh, que finalmente todos somos hijos de la misma sociedad y que también eh, quienes militamos en filas guerrilleras como el M19, pues somos ante todo seres humanos que tomamos decisiones, pero que además de acciones y discursos, somos seres humanos que vivimos, que nos relacionamos, que nos movemos socialmente, obviamente dentro de las prácticas propias de la clandestinidad y de la vida, pues de la vida que significa estar que significaba, ¿no? Estar en la vida guerrillera, porque esto obviamente hace referencia a, a la historia pasada, ¿cierto? A lo que fue el pasado mío, buscando también de explicarlo un poco colectivamente, no solamente como una vivencia personal,
sino también como una reflexión más colectiva. El libro lleva como nombre El silencio del violonchelo. ¿Por qué el título? ¿De dónde nace? Ese título tiene que ver con otro libro que escribí que es autobiográfico, pero que la editorial en esa época no le pareció. Y tiene que ver también porque yo tengo pues soy descendiente de una familia de músicos también y siempre la música ha estado muy presente. Eh, yo estudié violonchelo de chiquita y ahora lo he retomado, pero obviamente en la época clandestina, pues ese tipo de pasiones o cosas que no le importan, pues quedan un poco relegadas. Entonces ese violonchelo, que además es un instrumento grande, que no se puede cargar, quedó relegado eh, y es como el símbolo de una época que implicó otro tipo de decisiones, otro tipo de forma de vivir y obviamente renuncia a ciertas cosas que uno ama, que le gustan, que quiere. El libro, Vera Grave, ¿el libro está escrito en qué formato? El libro hace parte, esta edición hace parte de una iniciativa muy interesante del Fondo de Cultura Económica que se llama Vientos del Pueblo, donde ellos editan libros pequeños, pequeños en tamaño, también no son libros gordotes con la idea de que mucha gente los lea, y Vientos del Pueblo para que eso le llegue a mucha gente. Es una edición para América Latina que la venden muy barata con el fin de que la gente se interese por ciertos temas literarios, este tipo de reflexiones, como con esa idea como de divulgación de pensamiento, de conocimiento, de ideas, y es una colección propia del Fondo de Cultura. ¿Cuántos libros ha escrito Vera Grave? Yo he escrito una autobiografía, escribí una tesis doctoral que se llama La Paz como Revolución, escribí este ensayo y sobre todo he escrito mucho como textos pedagógicos, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con cultura y pedagogía pasa ahí. He sido editora de textos que he hecho con otra gente y actualmente estoy terminando una biografía de Carlos Pizarro. En eso estoy, pero esa todavía no está lista porque, como usted sabe, producir un libro es un proceso engorroso y delicado también. ¿Hablar de paz en nuestro país es fácil o es mucho más difícil de lo que uno se imagina? Hablar de paz en nuestro país y en el mundo es absolutamente necesario. Yo creo que es, es fácil y es difícil a la vez. La paz es como, a veces se devalúa, a veces la gente la rechaza, a veces la gente la inscribe en un bando o en otro, pero finalmente siempre volvemos sobre ella, porque finalmente es una necesidad que tenemos como país. Y no solamente respecto a toda esa complejidad del conflicto armado que vivimos, sino también porque la idea es que superemos las violencias también que vivimos y que reproducimos en la vida cotidiana. Entonces, depende de cuál pase, ¿cierto? Porque también hay muchas maneras de entender la paz, pero obviamente a veces es fácil, difícil, pero yo creo que si uno persevera, finalmente la paz siempre encuentra un camino, porque los seres humanos también queremos vivir en paz. Vera, ¿usted cómo visualiza el gobierno del doctor Gustavo Petro hasta el momento en esa parte, en intentar conseguir la paz para nuestro país? Pues él se ha propuesto algo muy ambicioso, que es hablar de una paz total, en el sentido de que de una vez por todas superemos toda esa historia de guerras que tenemos. Y creo que es algo muy importante, porque los procesos de paz anteriores siempre han sido, incluyendo el M19 parciales, ¿no? Es negociaciones parciales, y él se ha propuesto como de una vez por todas pasar esa hoja de la violencia y resolver eso. Obviamente, como lo estamos viendo, pues es tremendamente complejo porque hoy entre esos, en los actores armados no solamente hay de pronto ideas políticas y propuestas políticas, pero también la guerra hoy es un tema de negocio, ¿cierto? Y de codicia y de lucro. Entonces, obviamente, eso es algo muy complejo, que implica unos esfuerzos y una comprensión muy grande, qué es lo que quiere cada actor, qué posibilidades hay,
y se amplíe como la conciencia de que con esta guerra finalmente todos nos hacemos daño, ¿no? Y sobre todo la población civil, que es lo más afectada. Usted, doctora Vera Grave, ha sido docente y especialista en temas de paz y mujer. En el aspecto de la mujer, ¿qué trabajo está cumpliendo? Yo o la mujer en general. No, pues hablando de la mujer en general, pues la mujer cumple un papel muy importante en la paz, ¿cierto? En la construcción de la paz. Muchos de los movimientos de las víctimas, de buscar a los seres queridos, de iniciativas de paz, lo han hecho las mujeres y creo que, pero de otra parte hay todo un trabajo por hacer y que también yo he buscado hacerlo, es también de trabajar todo esto de lo que se llama la cultura patriarcal, es decir, cómo también en nuestra vida cotidiana superamos todo este tipo de discriminaciones que viven las mujeres, que hay que superar culturalmente, que no es solamente un tema de medidas normativas, no solamente medidas y normas, sino también requiere todo un trabajo pedagógico, tanto de toma de conciencia de la mujer como el conjunto de la sociedad, pero también entender que esa transformación la hacemos todos, mujeres y hombres, no solamente un tema de las mujeres. Y en eso yo creo que hay mucho que hacer, pero también se ha avanzado muchísimo en nuestro país en términos de conciencia, si miramos lo que era este país hace 20 años sobre conciencia de género y de tema de la mujer, pues creo que hemos avanzado bastante. ¿Por qué razón no se ha podido superar el problema con las disidencias en Colombia? Las disidencias, De las ¿cuáles? FARC, con las FARC, en este momento con las FARC, ¿por qué no se ha logrado concebir una paz completa con la disidencia de las FARC? Pues porque son actores complejos, porque se mueven intereses, porque quedaron insatisfechos con los avances del proceso de paz, porque se mueven también muchos intereses, yo creo, y porque además yo creo que la paz implica paciencia. Definitivamente eso hay que tomarla con calma, hay que encontrarle ruta, hay que buscar y sobre todo hay que cumplir. Ese es el gran tema. Si se firman los acuerdos, pues un acuerdo que no se cumple, pues obviamente genera frustraciones, ¿no? Y da argumentos para nuevas violencias. ¿Actualmente usted está apoyando algo del gobierno del presidente Gustavo Petro o está un poco distante en lo que se refiere al gobierno actual? No, yo busco aportar como contribuyendo desde la cultura de paz en diferentes ámbitos. Básicamente estoy tratando de hacer eso. No con un lugar protagónico, pero creo que esto de la cultura de paz y la pedagogía de paz hay que abrirle espacio también al interior del gobierno, porque la paz total implica también un cambio de mentalidad en nuestra sociedad. Son los procesos de negociación, pero si los colombianos no cambiamos nuestra mentalidad, pues la paz no es duradera, ¿cierto? Qué maravilla. Por favor, Vera, invite usted a los televidentes y a las televidentes de Suroccidente Colombiano para la presentación de su libro. Bueno, los quiero invitar a nombre del Fondo de Cultura Económico a ir a la feria. Yo creo que lo más importante es ir a la feria y obviamente si tienen tiempo y ganas, pues participar o conseguir o escuchar o conversar sobre este texto que se llama El silencio del violonchelo, que sobre todo es una reflexión sobre una vida privada en la guerrilla del M-19 en épocas pasadas, pero que de pronto nos ayuda a tener elementos sobre comprender estas luchas y sobre todo la necesidad de la paz. Qué maravilla. Vera Grave Lowenhers. Lo dije bien, ¿cierto? Corazón de León traduce, ¿Cómo? traduce Corazón de León. Ah, ok. Ver, Vera, Lowenhers traduce Corazón de León. Herz es corazón y luego es no, Ok, muy difícil de pronunciar y de escribir, pero eso es. qué maravilla. Antropóloga, exmilitante del movimiento 19 de abril, M19 y política colombiana. Muchas gracias, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Gracias, Oscar. Pues gracias a la Universidad del Valle. Qué rico volver a hablar con ustedes. No se retire, Vera. Amigos y amigas, no se retiren.